Bueno, primero, antes que nada, agradecer a la Asociación Mexicana de Medicina Crítica el haberme invitado y a todos ustedes por estar presentes, y también pues agradecer porque yo no sabía que ya se había editado la clínica de trasplantes, y bueno, los invito también para que la lean, ¿no? Y vamos a iniciar con lo que es el tema, que es la ecocardiografía aplicada a medicina crítica, ¿sí? Aquí es importantísimo ver que no va a ser una clase de ecocardiografía, sino una aplicación. Pero para iniciarlo necesitamos tener bases y nociones para poder hacer el estudio ecocardiográfico. Esto no es nuevo, esta técnica de ecocardiografía no es nueva. Desde hace 15 o 20 años ya se tienen estudios en donde se valoran la utilidad de la ecocardiografía en un paciente en estado crítico. Aquí yo les muestro dos estudios que tienen 15 o 20 años aproximadamente, en donde en 40 o 50% de los pacientes se cambió el diagnóstico que inicialmente era clínico, y posteriormente en la ecocardiografía tuvo ese cambio. Entonces, la ecocardiografía aplicada a la medicina crítica no es nuevo, ¿no? Se han seguido, sí, con nuevos estudios, ha continuado con los nuevos estudios y han demostrado esa herramienta. Esos estudios son en un grupo de pacientes pequeños, ¿sí?, pero demuestran la utilidad de la ecocardiografía. Aparte, es una ecocardiografía básica que vamos a ver. Aquí es muy importante comentar que una cosa es la ecocardiografía básica, ¿sí?, con fundamentos básicos, pero que nos van a ayudar con un entrenamiento no tan prolongado, y una ecocardiografía avanzada, en donde sí tenemos que tener un adiestramiento por lo menos de 1 año. Bueno, ¿y cuáles serían las indicaciones? Bueno, yo me atreví, ¿sí?, en el protocolo que después vamos a ver de reanimación, en donde hay indicaciones pre-reanimación, reanimación y posreanimación, y realmente son las indicaciones de forma general. La ecocardiografía en un paciente inestable actualmente tiene una indicación 1A. Entonces, como vemos, hay indicaciones de cuidados de perirreanimación, de reanimación y de posreanimación. Aquí lo importante en relación a la aplicación de la ecocardiografía va a ser, ¿sí?, que normalmente, y en los estudios que les comenté inicialmente, ¿sí?, eran aplicados por cardiólogos. Posteriormente, ya hace de 5 años a la fecha, ya la mayoría de los estudios está realizado por médicos no cardiólogos, pero evidentemente con un entrenamiento adecuado para poder realizarlo. Y aquí vemos algunas diferencias entre lo que es realizar este estudio por un médico cardiólogo y no cardiólogo. Los médicos no cardiólogos, a los intensivistas, pues tienen el entrenamiento de cuidados intensivos, evidentemente no lo tienen en la realización de la ecocardiografía, que sí lo tienen, por ejemplo, los cardiólogos en su formación, pero que también para poder realizarla tienen que hacer un entrenamiento de subespecialidad para poder hacerlo. Entonces, nosotros somos especialistas del paciente en estado crítico, sí, pero no en ecocardiografía. Los cardiólogos son especialistas en ecocardiografía, pero no entendiendo realmente toda la fisiopatología de un paciente en estado grave. Dentro de ese entrenamiento, ¿sí?, hay muchas sugerencias. Hay una sociedad internacional, ¿sí?, es una red mundial de ultrasonografía en el paciente grave, ¿sí?, gente que ha estudiado en forma importante lo que es la ecocardiografía en el paciente de este tipo, y entonces han hecho o han fundamentado una pirámide, ¿sí?, en donde se ven varios niveles de aprendizaje. Se ven niveles de un nivel básico, ¿sí?, en donde se va a hacer una ecocardiografía fast, una ecocardiografía rápida, ver ventrículos, aurículas, tamaños, ven acá inferior, y después ya hay un entrenamiento ya avanzado en donde también tenemos que identificar todas las ventanas, tenemos que hacer, por ejemplo, algunos estudios especiales, ecocardiografía transesofágica o incluso procedimientos. Entonces, evidentemente todo esto va avanzando hasta un nivel ya de subespecialidad, ¿no?, para poder realizar un procedimiento. Vuelvo a insistir, en esta plática yo voy a tratar de dar algunos datos, ¿sí?, de la utilidad de la ecocardiografía en aquel paciente en forma grave, pero en forma rápida, ¿sí?, y en cuestión del aspecto avanzado, vamos a ver unas cosas de hemodinamia avanzada, ¿no? Bueno, como ustedes saben, la ecocardiografía,
¿sí? Tiene el principio de la ultrasonografía, ¿sí? Que son ondas sonoras que se generan por una por un cristal, ¿sí? que va a tener una descarga eléctrica, va a emitir ondas ultrasónicas y evidentemente todas esas ondas ultrasónicas chocan, ¿sí? contra algunas paredes, ¿sí? en este caso en el corazón, ¿sí? y van formando la imagen al regresar, al chocar a la pieza, al cristal piezoeléctrico, y posteriormente por medio de varios módem se transforma en una imagen que después vamos a ver. También es muy importante la evolución de los equipos, ¿sí? O sea, actualmente tenemos equipos muy portátiles que son los que a nosotros nos conviene, ¿sí? Principalmente para la ecocardiografía básica, pero también si nosotros queremos hacer varios estudios importantes, utilizar la ecocardiografía, pues en estudios de eco transesofágico, pues evidentemente necesitaríamos aparatos mucho más complejos, ¿no? Lo recomendable es utilizar lo que son aparatos más portátiles en pacientes de este tipo, ¿no? Pacientes en estado grave. Bueno, dentro de esto es muy importante las sondas, ¿sí? Y desde aquí les comento, las sondas, ¿sí? van a tener una cejita, ¿sí? Y esa ceja va a ser muy importante, como vamos a ver, para poder posicionarnos anatómicamente. Entonces vamos a tener varios tipos de sondas, y si ustedes se fijan, los ultrasonidos se van a medir por megahertz, ¿sí? Entonces cuando tenemos altas frecuencias, van a tener ciertas características, y cuando tienen bajas frecuencias también. Entonces, la sonda que nosotros vamos a utilizar, que es una sonda cardíaca, si ustedes se fijan, puede ser desde 1 hasta 5 MHz, entonces de baja frecuencia. Al ser de baja frecuencia, ¿sí? va a tener mayor profundidad, de 20 a 25 centímetros, pero va a tener menos resolución. Si nosotros tomamos uno lineal, ¿sí? pues va a estar todo lo contrario, son de 3 a 16 MHz, o sea, de alta frecuencia, mucha resolución, pero poca profundidad. Por lo tanto, los lineales, ¿para qué los utilizaríamos? Pues para tejidos blandos o para vasos, ¿sí? Entonces, muy importante, la sonda que nosotros vamos a utilizar es de ecocardio, ¿sí? Que es de baja frecuencia, que es de buena, o sea, como es de una baja frecuencia, la profundidad va a ser muy importante, pero la resolución va a ser muy corta. Y pues evidentemente conocer el aparato. Aunque veamos muchas teclitas, ¿sí? es importante conocer la marca y el aparato, eso va a ser fundamental. Y lo más importante en esto es ver las opciones que tenemos, ¿sí? Lo que es el teclado, el tipo de transductor que les habíamos comentado, que en este caso va a ser de ecocardio, ¿sí? Vamos a tener las ganancias y la profundidad. ¿Qué son ganancias? ¿Qué tan blanco se va a ver? ¿Sí? O sea, qué tan gris, qué tan blanco, ¿sí? Y también la profundidad, qué tan profundo lo queremos tener, ¿sí? Igual los modos, como vamos a ver, modo bidimensional, modo M, modo ecodoppler, ¿sí? Y bueno, aquí por lo regular, aquí se manipula todo lo que son las mediciones, ¿no? Bueno, entonces ya con esta leve introducción y viendo viendo los aditamentos que tiene un equipo, vamos a ver los modos, ¿sí? Ahorita no se fijen tanto en la imagen, pero tenemos el modo bidimensional, ¿sí? ¿Recuerdan? ¿Sí? Lo que son los haces ultrasónicos van a generar, ¿sí? esta imagen bidimensional. Aquí lo que estamos observando, cómo van chocando con las estructuras y se van reflejando para darnos esta imagen en tiempo real. Después, si nosotros pasamos nuestro mismo transductor, ¿sí? lo ponemos en modo M, ya no va a ser en forma bidimensional, sino que va a ser una línea, que en este caso, ¿sí? y esta línea, este haz ultrasónico lo va a partir como un pastel. Entonces lo único que vamos a ver es las estructuras lineal que está partiendo en ese momento. Entonces se fijan cómo formó la imagen. En este caso estamos viendo el ventrículo izquierdo, que después ya lo vamos a comentar, ¿sí? en sístole y en diástole, en un eje paraesternal largo, ¿sí? Entonces, muy importante, el modo bidimensional y el modo M. Lo vamos a utilizar muy seguido.
Luego, vamos a utilizar el efecto Doppler. El efecto Doppler son las ondas ultrasónicas, pero de un punto 1 a un punto 2, ¿sí?, en el flujo, en el corriente sanguíneo. Entonces, aquí vamos a ver el Doppler continuo, ¿sí? El Doppler continuo, evidentemente para velocidades muy altas, pero no un punto definido, ¿sí?, como vemos aquí en esta imagen. Para poder hacer Doppler continuo, primero tenemos que saber qué tipo de insuficiencia tiene, o sea, qué tan grande es la insuficiencia, y ahí posicionar para ver el efecto Doppler. Entonces lo posicionamos aquí, y esto es el efecto Doppler que nosotros vamos a ver, ¿sí? Bueno, luego tenemos lo que es el pulsado, en donde ya es menos profundo, ¿sí?, pero continúa todo el efecto. O sea, en el punto donde esté el flujo final, ahí lo va a estar detectando. Entonces, ese va a ser el pulsado, que lo vamos a ver en esta imagen, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí por ejemplo en el pulsado es muy útil en el flujo aórtico. En el de arriba vemos el tricuspidio. Entonces vemos el flujo aórtico y nos está mencionado el espectro de lo que es el Doppler pulsado, ¿sí? Y después el color, ¿no? El color, que para las insuficiencias pues va a ser muy importante. Recuerden, todo lo que se acerque, no va a ser rojo. Hay dos imágenes, dos colores, que va a ser rojo y azul. Entonces el rojo es lo que se acerca al transductor, ¿sí? El azul es lo que se aleje. O sea, no es que sea el rojo arterial y el azul verde, digo, el azul venoso. Bueno, una vez teniendo estos datos, vamos a ver ya la ecoanatomía. Entre la ecoanatomía tenemos que utilizar algunas ventanas ultrasónicas, o sea, unas ventanas que podamos posicionarlo a ese nivel y nos dé la imagen cardíaca por ultrasonografía. Y tenemos las más frecuentes que vamos a utilizar nosotros en medicina crítica. Va a ser la subcostal, 4 cámaras, la subcostal vena cava, la paraesternal eje largo, eje corto y apical 4 cámaras, ¿sí? Entonces volvemos, subcostal 4 cámaras, posición transductor a nivel subsifoideo, ¿sí? Aquí mismo vamos a ver que nada más rotando vamos a obtener la vena cava. El paraesternal eje largo lo voy a obtener paraesternal en el tercero o cuarto espacio intercostal, paraesternal el lado izquierdo, ¿sí? Ahí lo voy a posicionar, y también voy a tener el eje largo y luego el eje corto y el apical 4 cámaras. Normalmente en un estudio de gabinete de ecocardiografía iniciamos, el paciente se moviliza, se pone de lado, su mano izquierda la sube en la nuca. Aquí en medicina crítica no es posible por el tipo de pacientes. Entonces nosotros, la recomendación es iniciar con subcostal, paraesternal y apical, ¿sí? En gabinete normalmente por ecocardiografista se inicia por paraesternal apical. Recordemos que nosotros iniciamos esto porque muchos de nuestros pacientes están en ventilación mecánica. Utilizando la vía subcostal podemos evitar alguna interferencia. Bueno, entonces vamos a ver el primero, que es la vista subcostal. En la vista subcostal, ¿sí?, nosotros vamos a posicionar, recuerden que ese es nuestro transductor. Aquí tenemos nuestro marcador o nuestra ceja verde, ¿sí? Esto va a ser fundamental. Vamos a ponerlo a nivel subsifoideo y vamos a poner nuestro marcador hacia el lado izquierdo. Entonces, subsifoideo, lado izquierdo, ¿sí? Ahí es donde vamos a posicionarlo. Eso es muy importante. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Bueno, nuevamente posicionamos, vean este color verde es nuestro marcador del lado izquierdo subsifoideo, ¿sí? La marca, ¿sí?, el marcador va a ser importante porque va a ser nuestro punto de referencia, ¿sí? Aquí está el as saliendo de esa marca y sale a nivel apical. Como vemos aquí nuestra marca y como esta es nuestra referencia, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Ventrículo derecho, esta va a ser la tricúspide, ¿sí?, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, mitral y aurícula izquierda. Recuerden ustedes que aquí tienen su transductor, y aquí está el transductor y su marcador, ¿sí? Esto va a ser muy importante porque vamos a tener casos clínicos, entonces es fundamental que yo me explique para que ustedes puedan reconocerlo. Bueno, recordemos, fíjense bien cómo está en la misma posición que yo lo tenía. Ahora lo roto, lo voy a rotar, ¿sí?, en sentido antihorario,
y va a estar posicionado mi marcador hacia el hombro izquierdo, ¿sí? Entonces, no lo muevo a nivel subcostal, lo continúo, o sea, está a nivel subcostal, pero ahora roto mi marcador antihorario, ¿sí? Cefálico, viendo el hombro izquierdo, ¿sí? Si yo hago este movimiento, ¿qué voy a obtener? Entonces tenemos mi transductor, mi marcador que está al lado izquierdo, antihorario, que ve hacia el hombro derecho, ¿sí? Miren, aquí está el marcador, y entonces recuerden dónde va a pasar el haz y va a ser hacia la aurícula derecha, y es lo que voy a ver aquí. Aquí voy a tener mi aurícula derecha, ¿la ven? Ahí es la aurícula derecha, este es la tricúspide, ventrículo derecho, y esta es mi vena cava, y aquí sale la vena hepática. ¿Sí? Como a 1 centímetro más o menos está la vena hepática. Entonces tenemos la vena hepática, la vena cava. Nada más al hacer ese movimiento subcostal, que estaba del lado izquierdo, ¿sí? Hago el movimiento antihorario hacia el hombro del lado derecho y voy a obtener y va a aparecer lo que es la vena cava. Que esto es fundamental para cuestiones de estudio de volumen, de taponamiento, la vena cava va a ser importante, ¿sí? Bueno. Ya vimos la ventana subcostal, ¿sí? Ventana subcostal en 4 cámaras, ventana subcostal, vena cava inferior. Ahora vamos a ver paraesternal. En el paraesternal nosotros vamos a posicionar nuestro transductor en el tercero 4 espacio intercostal del lado izquierdo y mi marcador va a ver hacia el hombro derecho, ¿sí? Si yo hago esto, voy a tener la siguiente imagen. Entonces recuerden, aquí está mi marcador, aquí sale el haz, vean cómo aquí está a nivel aórtico, ¿sí? Y entonces voy a ver, ¿sí? Ventrículo derecho, aorta, si ven la aorta y la válvula, ¿no? Lo que es la aurícula izquierda, la válvula mitral, incluso se ven los tenones, músculos papilares, ¿sí? Y esto sería el septum. Entonces tenemos ventrículo derecho, septum, ventrículo izquierdo, válvula mitral, aurícula izquierda, válvula aórtica y bueno, la aorta, ¿sí? Bueno, el siguiente movimiento es, estando en ese mismo lugar, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es, aquí lo tengo, lo voy a rotar en sentido horario, ¿sí? Hacia el hombro izquierdo, ¿sí? Al hacer ese movimiento voy a tener un eje corto, ¿sí? Un eje corto paraesternal. Y entonces voy a seccionar, ¿sí? Al ventrículo izquierdo. Y voy a entrar, ¿sí? Más o menos en el plano de los músculos papilares. Entonces aquí veo los dos músculos papilares. Este es el ventrículo izquierdo y esto que lo está rodeando es el ventrículo derecho, ¿sí? Aquí se ve en azul ventrículo derecho, en rojo el ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces en el eje paraesternal puede tener un eje largo y un eje corto. En este mismo eje, ya en estudios más avanzados, podemos tener planos de la válvula mitral, plano de la válvula aórtica, plano a nivel apical. Luego tenemos el apical 4 cámaras, y este lo vamos a posicionar más o menos en el quinto espacio intercostal, a nivel de la línea medio clavicular, ¿sí? Y viendo mi marcador hacia el hombro izquierdo. Haciendo esto, lo que voy a ver, aquí está, ¿sí? Es mi ventrículo izquierdo, y aquí está mi transductor, aquí está el ápex, este es el ventrículo derecho, la tricúspide, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, la mitad de la aurícula izquierda, ¿sí? Entonces vuelvo a repetir, este es el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, aurícula izquierda. Bueno. Ahora pasamos al examen. ¿Qué tanto aprendimos? Vemos, ¿qué vista es? De este lado. Aquí dice subcostal, 4 cámaras, ¿sí? Entonces, subcostal, 4 cámaras. Luego, subcostal, vena cava inferior, vean. Aurícula, vena cava, ¿sí? Muy bien.
No se preocupen, ahora vamos de este lado. Ahora, de este lado, ¿qué ventana es? Aquí dice, para esternal eje largo. ¿Por qué? Porque vemos ventrículo derecho, aorta, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. ¿Este cuál es? Para esternal eje corto, a nivel de músculos papilares. ¿Y este? Apical, 4 cámaras. Ya están hechos. Bueno, seguimos. Pero ahora, bueno, ya me dijiste lo que voy a ver, pero tengo que ver algunas situaciones especiales, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Si ustedes se fijan, el ventrículo izquierdo es más grande que el ventrículo derecho, ¿sí? Siempre, o sea, normal. Este es ventrículo izquierdo, este es ventrículo derecho. ¿Qué es esto? La profundidad. ¿Qué profundidad tiene? ¿Qué profundidad tiene? ¿Sí? Más o menos entre 15 y 20 en una apical podemos verlo. ¿Sí? Esta es la profundidad. ¿Sí? Bueno, aquí estamos viendo el ventrículo izquierdo. ¿Y qué grosor tiene el septum? Menos de 10 centímetros, a menos de 1 centímetro. ¿Sí? Entonces, esto es importante que lo recordemos. Bueno, pero es muy importante para los intensivistas pedir a los cardiólogos qué fracción de eyección tiene, ¿no? O sea, nos interesa mucho qué fracción de eyección, ¿no? Cuando la función sistólica no nada más es la fracción de eyección. Pero bueno, ¿cómo podemos medir la fracción de eyección? Pues puede ser en forma visual, ¿sí? Por ejemplo, esto es lo normal. Si se fijan que se contrae muy bien, todos los segmentos. ¿Sí? ¿Cómo lo ven? Ahí dice, ¿no? ¿Qué dice aquí? Hipercinético, ¿sí? Hipercontráctil. ¿Sí? ¿Cómo ven este? Aquí dice, está deprimido, ¿no? ¿Sí? Con hipomovilidad. ¿Y cómo ven este? Totalmente deprimido. ¿Qué fracción de eyección creen que tengan esto? Pues muy baja. ¿Sí? Esta. ¿Sí? Entonces, en forma visual, nosotros podemos determinar también, ¿qué vista es esta? Es un paraesternal eje corto, ¿no? Entonces, fíjense, si es una fracción de eyección normal, y estas dos están deprimidas. Entonces, a simple vista, podemos ver, ¿sí?, que mi fracción está alterada en algunos casos, pero en otros no, hay una hipercontractilidad, simplemente viéndolo. Bueno, pero hay maneras de medirlo. Podemos hacerlo por fracción de acortamiento, ¿sí?, con esta fórmula, donde tenemos que medir el diámetro telediastólico y el diámetro telesistólico. Mire, recuerden, aquí está la sístole, diástole, sístole, diástole. Aquí estamos viendo un paraesternal eje largo. Entonces, en paraesternal eje largo lo medimos. Aplicamos esta fórmula. Normalmente mi diámetro telediastólico del ventrículo izquierdo es de 36 a 52 y el telesistólico de 24 a 42. ¿Sí? Lo normal es que sea mayor o igual de 30%. ¿Sí? Fracción de acortamiento. ¿Cuál es la otra forma? La fracción de eyección por Takeoff. Es la misma fórmula pero elevada al cubo, ¿sí?, por volúmenes. Entonces, pero hay otra fórmula sintetizada, que es la fracción de eyección por la fracción de acortamiento. Entonces tenemos la fracción de acortamiento por 2. Si tenemos una fracción de acortamiento del 30% por 2 será 60%, más del 55% será una fracción de eyección normal, ¿sí? Pero, ¿cuándo voy a utilizar estos estudios? Porque lo que estoy haciendo, ¿qué es? Nada más estoy midiendo un segmento del ventrículo izquierdo, únicamente. Entonces, yo probablemente si yo mido otro, y si está infartado en esa cara, esté disminuido. Entonces, si el paciente no es isquémico, lo aconsejable es que se pueda medir. Pero si es isquémico, lo recomendable es hacer la fracción de eyección por Simpson, ¿sí?, o por área en longitud, que es únicamente graficar en sístole y en diástole el ventrículo izquierdo, como vemos aquí, ¿sí?, todos los segmentos en esta cara apical, y me va a dar, haciendo esta aplicación, esta gráfica, ya tienen en los softwares las máquinas para que me dé la fracción de eyección. Normalmente debe ser mayor del 55%. Si está levemente deprimida será entre 45 y 55, si está moderadamente en 30 a 44, pero si ya es grave será menos del 30%, ¿sí? Entonces, es muy importante saber qué es lo que quiero medir. Luego, ventrículo derecho. El ventrículo derecho, como ya les había comentado,
es más pequeño que el ventrículo izquierdo y normalmente lo podemos medir en la base o a nivel medio. Si es en la base, mide 30 milímetros o 3 centímetros, ¿sí? Normalmente la pared del ventrículo derecho va a ser de 0.5, como se grafica aquí. Entonces, si lo vemos apical, este será nuestro ventrículo derecho, forma como de pirámide. Y el ventrículo izquierdo es como una forma de una bala, ¿no? Más o menos. Y si lo vemos a nivel paraesternal del eje corto, que es como una semiluna. Entonces, vean, este es el ventrículo izquierdo y este es mi ventrículo derecho. Bueno, también a él lo tenemos que estudiar y a simple vista también hay que verlo y analizarlo. Vemos aquí, en esta imagen que vemos, un ventrículo derecho, que es este, dilatado, ¿sí? ¿Se fijan? Es el ventrículo izquierdo, normalmente debe ser más grande que el ventrículo, no, pero es mucho más grande. Entonces aquí tenemos un ventrículo derecho dilatado, ¿sí? Probablemente por hipertensión pulmonar. Esa misma hipertensión pulmonar en un paraesternal, lo que me puede dar la hipertensión es un colapso sistólico del septum y darme una forma de una D, el signo de la D, de hipertensión pulmonar, ¿sí? Y de este lado, ¿qué vemos? Bueno, en este lado vemos que no se mueve en la pared libre apical del ventrículo derecho, ¿sí? Pero podemos hacer mediciones. Hacemos mediciones y comparación del ventrículo izquierdo con ventrículo derecho, sacamos nuestro porcentaje que debe ser menos de 0.6 y de acuerdo al score que tengamos, si tenemos más de 1, pues será una disfunción grave del ventrículo derecho. Bueno, pero también para medir la función sistólica podemos valorar la excursión sistólica en plano anular de la tricúspide. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a posicionar, ¿sí? Para medir a nivel anular, o sea, en el anillo, el anillo tricuspidio, ¿sí? Posicionamos y tomamos una imagen modo M. Al ver esta imagen en modo M, vemos la excursión del anillo tricuspidio, ¿sí? Si nosotros lo congelamos y lo medimos y la medición, ¿sí? Da más de 18, esta excursión, este movimiento, quiere decir que el ventrículo derecho se está contrayendo muy bien. Entonces tiene un TAPSE más de 18 y está bien el ventrículo derecho. Pero si es menos de 18, ese ventrículo está disfuncionando, ¿sí? Entonces lo podemos medir por medio del TAPSE, que simplemente son las siglas de excursión sistólica en el plano anular de la tricúspide. Bueno, una vez que ya hicimos una leve introducción, ¿sí? Principalmente de los planos, de la ecoanatomía y de lo que vamos a encontrar en el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, cómo lo podemos diferenciar, vamos a ver unas aplicaciones que al intensivista, ¿sí? Hablando de la ecocardiografía básica, le interesa, ¿sí? Y tenemos la ecocardiografía aplicada en el estado de choque. Hay muchos protocolos de aplicación en estado de choque. Aquí lo importante es hacer y tomar las imágenes en forma adecuada para llegar a un diagnóstico. Entonces nosotros tenemos a nuestro paciente, ¿sí? Pues que está chocado, y está hipotenso, pálido, frío, sudoroso, taquicárdico. Y bueno, dependiendo de la clínica del paciente y del interrogatorio, pues podemos pensar todas estas cosas, ¿no? Es ahí donde nos podríamos quedar, pero si utilizamos la herramienta de la ecocardiografía, pues nos puede ayudar a ampliar un poco más, ¿sí? No quiere decir que nos va a salvar, pero sí nos puede dar un apoyo para poder dar un lineamiento de un diagnóstico a seguir y confirmar. Entonces, hay algunas, a mí me gusta la tarjeta que se utiliza en el protocolo FATE, que es la ecocardiografía focalizada en el paciente grave, ¿sí? ¿Por qué? Porque me ayuda más o menos a recordar, ¿sí? Todo lo que hemos visto. Entonces, vamos a recordar. Nos recomienda que siempre hagamos, si ustedes ven, dice 1, 2, 3, 4, entonces el primero va a ser el subcostal, por el tipo de paciente que nosotros vemos. Entonces este es un eje, es una ventana subcostal, ¿no? Luego vemos, podemos hacer la apical, luego la paraesternal eje largo, luego el eje corto, ¿sí? Y se agrega uno que es el pleuropulmonar, ¿sí? El pleuropulmonar, pues que evidentemente me va a dar la alternativa si hay un derrame pericárdico, digo un derrame pleural. ¿Sí? Y entonces, en el paciente en estado de choque se le sugiere, ¿sí?,
que se lleve un control adecuado, con hojas de consenso también realizadas para ese fin. Nosotros proponemos, perdón, lo que es, por ejemplo, en esta hoja de captura, en donde vamos a ver los datos del paciente, ¿sí? Pero cómo está mi ventrículo izquierdo, mi ventrículo derecho, ¿sí? Cómo está mi vena cava, cómo está la pleura, o sea, estoy viendo, pero estoy anotando, ¿sí? Para poder llegar a un diagnóstico. Y evidentemente guardar la imagen. Y pues conservar mis tarjetas, ¿no? Para recordar. Actualmente ya hay una corrección de esas tarjetas donde también ya vemos lo que es la vena cava, ¿sí? Mediciones de la vena cava. Bueno, entonces aquí lo primero que vemos que es, pues una depresión, ¿no? Del ventrículo izquierdo a nivel de qué eje, de qué ventana, y una ventana paraesternal de eje corto, ¿sí? Luego fíjense ese ventrículo cómo está, hipercinético, ¿sí? Probablemente tengo una hipovolemia severa, entonces está muy taquicárdico, está hipercinético, ¿sí? Muy acelerado, muy taquicárdico. Luego, ¿qué vemos? El taponamiento cardíaco, ¿sí? Vean, ahí está el corazón. ¿Qué ventana es esta? ¿Qué es esto? Es el hígado, ¿no? Entonces, una ventana subcostal, ¿sí? Entonces, subcostal, 4 cámaras. Y entonces vemos una imagen anecoica, que es líquido, que rodea el corazón, ¿sí? Pero fíjense cómo existe colapso sistólico de la aurícula y colapso diastólico del ventrículo izquierdo. El paciente está con taponamiento cardíaco. Aquí que vemos, pues un derrame pleural, ¿sí? Aquí estamos viendo lo que es el hígado, el pulmón, y la imagen anecoica, o sea, negra, ¿sí? Es el líquido. Probablemente sea fibrina. Luego, lo que habíamos dicho, hay hipertensión pulmonar, el ventrículo derecho está muy incrementado, hay un colapso diastólico del septum, y obtenemos un signo, ¿sí? Que es el signo de la D, ¿sí? Donde podemos encontrar una hipertensión pulmonar. Y aquí que encontramos al final, pues en paro, ¿no? Está en asistolia. Bueno, primero, ¿para qué nos sirvió esto? Tuvimos un razonamiento clínico, ¿sí? Y pensamos en varias posibilidades. Si había la duda, pues la ecocardiografía nos puede apoyar para llegar a ese diagnóstico. ¿Por qué? Porque el tratamiento pues, es diferente, ¿no? En el primero, ¿qué vamos a utilizar? Pues probablemente inotrópicos, ¿no? En el siguiente, pues es hipovolemia severa, van a ser líquidos. En la siguiente, pues, que es pericardiocentesis, ¿no? Hay que drenarlo. En la siguiente, pues, instalación de sonda endopleural, ¿no? La siguiente, probablemente trombolisis, ¿sí? Y en la siguiente, pues, continuar la reanimación cardiopulmonar. ¿Sí? Bueno, en ese aspecto es muy importante, ¿sí? Revisar otra aplicación, que es la ecocardiografía en parada cardíaca, ¿sí? Y la ecocardiografía en parada cardíaca la vamos a realizar debido a que durante el paro cardíaco, durante las arritmias, tenemos arritmias desfibrilables y no desfibrilables. De las no desfibrilables, ¿cuáles son? La actividad eléctrica sin pulso y la sistolia. Pero la actividad eléctrica sin pulso puede haber, o sea, verdadera o falsa, ¿sí? Y se han hecho estudios que probablemente en un 30% puedan ser falsas. Entonces, si nosotros estamos ante un paciente con actividad eléctrica sin pulso falsa y ya no continuamos la reanimación, pues un ventrículo que se sigue moviendo, ¿no? Entonces, dentro de esta introducción de la ecocardiografía en todo lo que es la reanimación, es importante respetar todos los lineamientos internacionales, ¿sí? Establecidos por el ACLS. Entonces, siguiendo varios pasos, nosotros los respetamos para poder hacer este estudio. Y dentro de los que nosotros podemos descartar, pues es el taponamiento cardíaco, puede ser el problema de insuficiencia cardíaca o la hipovolemia. Bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Bueno, ya hay protocolos establecidos para hacerlos. Aquí en este protocolo son 4 fases, en donde primero que nosotros tenemos que hacer es preparar absolutamente todo, ¿sí? Segundo, posicionarnos en forma adecuada. Por lo regular,
se sugiere que es a un lado del reanimador, donde va a estar el que va a hacer el ultrasonido, y en ese momento obtenerla. Cuarto es realizar, o sea, continuar la reanimación cardiopulmonar una vez que ya se ha hecho el estudio ecocardiográfico, y ya por último la interpretación, y junto con el coordinador o el encargado de la reanimación, ver qué posibilidades diagnósticas se tuvieron y qué es lo que se sugiere hacer. Entonces, dentro de los hallazgos podemos tener múltiples, podemos decir, bueno, este paciente tuvo actividad eléctrica sin pulso, ¿sí? Pero es falsa, entonces hay que continuar con nuestra reanimación. ¿Sí? Probablemente con inotrópicos, con volumen, dependiendo de los hallazgos que nosotros encontremos. Puede ser que tenga insuficiencia cardíaca por un problema de un infarto, o sea, un problema isquémico agudo, bueno, pues entonces el tratamiento correspondiente probablemente con inotrópicos. Entonces, dependiendo de la causa, ¿sí? Es el tratamiento que se va a sugerir, ¿sí? Bueno, aquí es más o menos para que se den cuenta cómo es. Fíjense, lo están reanimando, ¿sí? Un paciente que tiene actividad eléctrica sin pulso, ¿sí? Se le pide que se palpe el pulso cuando se está reanimando al paciente. Se está realizando la reanimación. Si el coordinador cree prudente que se haga el eco, en ese momento se le dice y se está preparando para poder hacer el estudio ecocardiográfico. Si se fijan, es actividad eléctrica sin pulso. Y aquí se va a estar preparando para poder hacer el estudio ecocardiográfico. Se le sugiere que cuente los últimos 10 segundos para nosotros estar preparados, posicionarlo ahí a nivel subsifoideo y poder hacer el estudio. Y tenemos únicamente 10 segundos, ¿sí? Para poder hacer el estudio. Si en 3 segundos ustedes no adquieren la imagen, tienen que abandonarlo y de nuevo a los 5 ciclos o 2 minutos volver a hacerlo, ya sea en esa misma ventana, pero se recomienda que cambien de ventana, ya sea apical o para external. ¿Sí? Aquí ya se está posicionando y va a ser se hizo el estudio. Se continúa la reanimación. Y bueno, aquí el paciente pues se curó, ¿no? Pero normalmente no pasa, no es terapéutico. Ojalá y lo recuerden. Luego, otra aplicación importante es la ecocardiografía aplicada, ¿sí? En hipovolemia severa. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos mi paciente que tiene una hipovolemia severa. No estamos hablando de hipovolemia moderada, es severa. Y en este tipo de pacientes podemos tener también algunas ayudas ecocardiográficas. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Un ventrículo hipercinético y que casi se está juntando, ¿no? O sea, hay una obliteración telesistólica, lo que dicen que las paredes se besan, ¿no? O sea, se juntan bastante. Pero también podemos medir el área, o sea, medimos el área telediastólica y si tenemos menos de 5 centímetros cuadrados, pues mi paciente tiene una hipovolemia severa. ¿Sí? Vuelvo a insistir, esto es en forma introductoria. Tenemos que hacer muchas consideraciones porque probablemente este paciente no es que tenga hipovolemia, probablemente tenga un taponamiento cardíaco que está haciendo que se oblitere, ¿no? O sea, son simplemente situaciones, ¿sí? Para que se den cuenta de la importancia de la ecocardiografía, pero todo el contexto clínico de las patologías que puede tener en ese momento es fundamental o importante. Bueno, aquí es únicamente donde podemos ver cómo el paciente tiene un ventrículo izquierdo muy pequeño, pero conforme nosotros le estamos pasando volumen, llega a una área telediastólica del ventrículo izquierdo adecuada. ¿Sí se fijan? Como es muy pequeño y paulatinamente va mejorando. Allí es un indicador de respuesta a volumen. ¿Sí? Bueno, la siguiente es ver la dimensión estática de la vena cava inferior al final de esa expiración. ¿Sí? Cuando tenemos a la final de la expiración menos de 10 milímetros, pues evidentemente le falta volumen. ¿Sí? Hay un colapso, si ustedes se fijan, hay un colapso, ¿sí? Telespiratorio, o sea, en la inspiración, ¿no? Del paciente. Entonces aquí es muy importante nuevamente repetirles. Aquí vemos aurícula derecha, vena cava y la vena hepática. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Sí?
Bueno, la última es las variaciones respiratorias de la vena cava inferior, ¿sí? Aquí en respiración espontánea. Vemos como aquí hay una sensibilidad a líquidos, ¿sí? Porque hay un colapso, y aquí está totalmente dilatada. Si nosotros la vemos, simplemente por vista, no hay ningún problema, podemos ver cuál es la que sí está colapsada y cuál no responde a volumen, ¿sí? Pero podemos hacer, ¿sí?, el índice de lo que es la colapsabilidad de la vena cava inferior. Entonces medimos, ¿sí?, la vena cava inferior en la expiración menos la inspiración entre la expiración, y si es mayor del 50%, ¿sí?, de colapso, vaya, pues el paciente necesita volumen, ¿sí? Lo mismo, si nosotros medimos volumen, todo eso tiene que ir mejorando. Bueno, pero los pacientes con ventilación mecánica, su patrón respiratorio cambia, ¿sí? Entonces aquí ya no es inspiración, que era colapso, pues va a ser en la expiración. Por lo tanto, volvemos a hacer lo mismo. Fíjense, aquí, como si hay una sensibilidad a fluidos, pero evidentemente aquí está totalmente dilatada, a simple vista. Pero podemos hacer la fórmula, ¿sí?, de distensibilidad. Recuerden, la fórmula anterior era de colapsabilidad, en este caso es de distensibilidad. Y entonces, ¿sí?, podemos hacer lo que es vena cava a la inspiración menos a la expiración entre la inspiración. Si es mayor del 18%, el paciente amerita volumen. Bueno, pero como ya después de haber revisado todo esto, ya más o menos entendemos de lo que se trata, vamos a ver dos casos clínicos, ¿sí?, en donde ustedes me van a ayudar. Entonces tenemos el caso clínico, aquí un varón de 67 años, que es ingresado a la unidad de cuidados intensivos por disnea y dolor torácico. ¿Sí? Y tenemos esta imagen. ¿Sí? ¿Sí? Aquí, ¿qué vista es? ¿Qué ventana? Subcostal. Vean, el hígado, ¿sí?, y está rodeada de una imagen anecoica, ¿sí? Entonces es una vista para extender eje largo que muestra derrame pericárdico de gran tamaño, ¿sí? Tiene derrame pericárdico. Bueno, yo les pregunto, ¿es un taponamiento? ¿Por qué sí, por qué no? A ver, levante la mano los que piensan que es taponamiento. Taponamiento cardíaco. ¿Nadie está de acuerdo que es un taponamiento? Bueno, el diagnóstico de taponamiento siempre es clínico, ¿sí? Entonces tenemos que tener colapso sistólico de la aurícula derecha, colapso diastólico del ventrículo derecho y variedad de flujo a nivel transmitral, ¿sí?, para poder decir que ese derrame pericárdico está comprimiendo y nos da datos de taponamiento, que no es el caso. ¿Y qué piensan ustedes de este? Hay un colapso sistólico de la aurícula, ¿no? Importante. Ese paciente sí tiene taponamiento, ¿sí? Bueno, siguiente caso. Mujer de 22 años, accidente de tráfico con fracturas pélvicas, 5 días de ingreso, desarrollo agudo de hipotensión e hipoxia, y se sospecha que es tromboembolia pulmonar. ¿Qué vemos ahí? Sí, ¿no? Una dilatación importante del ventrículo derecho, ¿sí?, con un colapso sistólico del septum, que es el signo de la D, ¿no? Lo tomamos ahora a nivel apical y vemos esto. Igual, vemos un ventrículo derecho crecido, ¿sí? Hay hipocinesia de la pared libre del ventrículo derecho, pero con contractilidad conservada a nivel del ápex. Entonces, si hay hipocinesia con contractilidad en el ápex conservada, es el signo de McConnell, ¿sí?, que es un signo con un 70% de sensibilidad y un 80% de especificidad para tromboembolia pulmonar, ¿sí? O sea, no es específico para... ¿sí? Entonces aquí, ¿cuál sería la sugerencia diagnóstica? Que si hubo, si nosotros pensábamos que desde el punto de vista clínico era tromboembolia pulmonar, lo confirmamos con algunos datos ecocardiográficos. Entonces podríamos ver en ese momento
si podemos trombolizar al paciente o no. Bueno, hasta aquí fue un poco de ecocardiografía básica, ¿sí?, de la importancia que tiene, de la aplicación, ¿sí?, y que bueno, en un momento dado con protocolos ya establecidos podemos llegar a un diagnóstico, viendo tres condiciones que ya habíamos comentado, ¿no? Estado de choque, lo que es la ecocardiografía en la reanimación cardiopulmonar, y pues lo último que es la respuesta a volumen, ¿no?, si el paciente le falta volumen o si es respondedor a volumen, pero desde un punto de vista de ecocardiografía básica. Ahora vamos a ver lo que es ya un poco de ecocardiografía avanzada, lo que es un monitoreo hemodinámico, y para esto vamos a utilizar una herramienta. Acuérdense que teníamos un modo bidimensional, modo M, ahora vamos a utilizar mucho el Doppler, ¿sí?, el efecto Doppler. Bueno, y dentro del efecto Doppler vamos a medir por ese efecto Doppler a nivel de la sangre las mediciones indirectas de las presiones intercardíacas, ¿sí?, por las velocidades de los flujos de la sangre, ¿sí?, y por la ecuación de Bernoulli, que bueno, nos dice que vamos a ver la diferencia de presiones entre un punto y otro punto y directamente proporcional a su velocidad. Entonces al final nos va a quedar la fórmula de 4 por velocidad al cuadrado, ¿no?, y vamos a calcular por esa fórmula los gradientes de presión. Bueno, siempre nos dicen, bueno, ¿podemos calcular gasto cardíaco? Pues sí, si ustedes se fijan, aquí tenemos gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen latido. Vamos teniendo ya la frecuencia cardíaca nosotros, y nosotros por el volumen latido vamos a tener por pi, por radio del tracto de salida del ventrículo izquierdo, por la velocidad integral, que es la velocidad, que es el VTI. Entonces vamos a calcular aquí el tracto de salida a nivel aórtico, ¿sí?, y lo que es la medición del flujo aórtico, pero al graficarlo tenemos esa velocidad, ¿sí? Entonces, ¿qué gasto cardíaco tiene este paciente? Pues aquí ya lo grafican, ¿no? Aquí está la medición de la aorta, la medición del VTI, ¿sí?, y aproximadamente tiene 9.3 de gasto cardíaco, y también nos da el índice cardíaco de 5.4, ¿no? Entonces ya estamos calculando la máquina por un software. Si yo le doy el tracto de salida y la integral de flujo del VTI a nivel aórtico, me da lo que es el gasto cardíaco y el índice cardíaco. Pero hay estudios de Fisher, por ejemplo, del año 2009, donde correlaciona varios estudios y no hay una buena correlación. Después vamos a ver qué es lo que vamos a sugerir para que evidentemente nos acerquemos más a un gasto cardíaco adecuado. Bueno, ¿y qué presiones vamos a tomar? Pues presión de la aurícula derecha, presión sistólica de la arteria pulmonar, presión diastólica de la arteria pulmonar y resistencias vasculares sistémicas. Y del lado izquierdo, la presión de la aurícula izquierda. Bueno, para calcular la presión de la aurícula derecha hay tres formas, ¿sí? La que ya vimos, que es la vena cava inferior, midiendo lo que es cuánto mide la vena cava inferior y cuál es su porcentaje de colapsabilidad, ¿no? Y más o menos con esa relación sabemos qué presión de la aurícula derecha va a tener. Pero también podemos utilizar, porque es más específico y más sensible, lo que es el llenado, ¿sí?, sistólico-diastólico de la vena hepática. Otro método es la relación de la onda E. Aquí lo que vamos a utilizar ya es el Doppler tisular, y el Doppler tisular es ubicarlo a nivel del flujo transmural, en este caso del lado derecho, y nosotros vamos a ver, ¿sí?, un flujo, un espectro sistólico-diastólico, ¿sí?, y en la diástole vamos a tener una onda E y una onda A, ¿sí? Entonces vamos a medir esta relación entre la onda E de un flujo diastólico y la onda E de un flujo diastólico, pero del Doppler tisular, ¿sí? Al final, él hizo el estudio, la comparación, y sale mejor especificidad, ¿sí?, y sensibilidad si utilizamos la fórmula, ¿sí?, de llenado sistólico de la vena hepática. Pero regularmente nosotros seguimos utilizando lo que es la vena cava inferior.
Luego, para medir la presión sistólica de la arteria pulmonar, igual mido el flujo en color, ¿sí? Ahí lo posiciono para poder tener mi espectro, ¿sí?, del flujo y ver cuánto se tiene. Entonces, para medir la presión sistólica de la arteria pulmonar, tenemos la velocidad de la insuficiencia tricuspidia, que aquí está, ¿sí? Utilizamos la ecuación de Bernoulli, ¿sí?, y aplicamos nuestra fórmula. Para calcular la presión sistólica de la arteria pulmonar va a ser gradiente de insuficiencia tricuspidia más presión de la aurícula derecha. ¿Cómo calcular la presión de la aurícula derecha? Ya lo comentamos. Ahora, tenemos un ejemplo. Aquí vemos, vamos a aplicar nuestra ecuación. ¿Cuál es la velocidad que tenemos aquí? 3.6. Al cuadrado por 4 nos da 52. Si ya previamente teníamos una presión de la aurícula derecha de 20, bueno, sumamos 52 más 20, son 72 milímetros de mercurio. Entonces hay una hipertensión pulmonar importante, ¿sí? Bueno, como ya les había comentado, se hicieron algunos estudios por Fisher, ¿sí? Y bueno, en esta tabla de correlación, pues evidentemente se ve que hay una diferencia muy importante, incluso de 15 milímetros de mercurio. Hay otro estudio que se realizó, ¿sí?, en donde ellos no utilizan gradiente de presión, sino velocidades en pacientes que tenían hipertensión pulmonar no severa, y se acercaba más al medir velocidades, no lo compararon. Todo esto es comparado con el gold standard, ¿no?, que es el cateterismo derecho. Y pues evidentemente si nos fijamos, de todos los pacientes que pensábamos con 33, se confirmaron 12. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones? Bueno, pues medir en diferentes vistas, o sea, no conformarnos de ver nada más el flujo en una sola vista, en una sola ventana, sino en ver varias ventanas. Segundo, usar el ecodoppler para mejorar el alineamiento de color, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos un flujo de color adecuado, podemos alinear mejor y tener un mejor resultado y una presión más real. Buscar datos indirectos de hipertensión pulmonar, ¿cuáles son? Crecimiento del ventrículo derecho, signo de la D, todos los que ya comentamos. Usar contraste. Si no lo vemos muy bien, podemos utilizar un medio de contraste para poder magnificar la insuficiencia tricuspidia. Y pues evidentemente recordar que hay muchos límites, o sea, si hay una insuficiencia severa, laminar, pues no va a ser medible, o si sobreestimamos o infraestimamos lo que es la presión de la aurícula derecha, pues también vamos a tener resultados que no se acercan a la realidad. Bueno, ¿cómo calculamos la presión diastólica de la arteria pulmonar? Por el jet de insuficiencia pulmonar, que aquí lo estamos viendo, aquí va a aparecer el jet de insuficiencia pulmonar, ¿sí? Y luego graficamos ahí el Doppler, ¿sí? Y bueno, nuestra fórmula va a ser 4 por la velocidad de la insuficiencia pulmonar al final de la diástole al cuadrado, más la presión de la aurícula derecha, ¿no? Y entonces, bueno, nuevamente un ejemplo, ¿sí? Aplicamos nuestra ecuación, ¿sí? Tenemos 16 milímetros de mercurio, entonces aquí tenemos 16, más los 15 o 20 nos va a dar 31 o 36 milímetros de mercurio de presión diastólica de mi arteria pulmonar. Ahora, ¿cómo calcular resistencias vasculares pulmonares? Con el día de insuficiencia tricuspidia y con el BTI del tracto de salida del ventrículo derecho, o sea, la integral de flujo. Entonces aquí vemos, ¿sí?, el dato de la insuficiencia tricuspidia 2.78 más el BTI, que va a ser de 11. Entonces aplicamos la fórmula, que es resistencias vasculares pulmonares 10 por la velocidad, ¿sí?, de la insuficiencia tricuspidia, ¿sí?, entre el tracto de salida, el BTI del tracto de salida del ventrículo derecho más 0.16. Haciendo estas mediciones, ¿sí?, es 10 por 0.25 por 0.6 y al final me va a dar unidad de escudo, que va a ser 2.68. Entonces ahí ya estoy calculando lo que son resistencias vasculares pulmonares. Bueno, y ya por último, revisar lo que es la presión de la aurícula izquierda, porque muchos, bueno, vamos a medir la PCP, ¿no? Bueno, les comento, lo podemos medir en diferentes formas. Podemos medirlo con nosotros posicionamos en Doppler continuo a nivel de lo que es la válvula mitral y me va a dar la función diastólica. A darme la función diastólica
me va a dar patrones de flujo, ¿sí? Entonces patrones de llenado, en donde la primera onda positiva va a ser la onda E y la onda A. Este es un patrón normal, siempre que lo posicione en la función diastólica va a ser normal. Pero podemos tener alteraciones, ¿sí?, en relación al flujo, inversiones de la onda EA, ¿sí?, como puede ser el tipo 1, donde la onda es más pequeña que la onda A, donde está pseudo normalizado o hay un patrón restrictivo importante. Entonces, dependiendo de ese patrón, ¿sí?, ustedes pueden calcular la presión. Por ejemplo, si tenemos 4, tenemos un patrón restrictivo, lo más probable es que tenga PCP alta, mayor de 22 milímetros de mercurio, ¿sí? Si tiene un patrón 1, ¿sí?, pues probablemente lo tenga, pero no tan importante. Bueno, el que se sugiere que se realice es el tomar la relación E', que lo estamos viendo aquí. Lo mismo, vamos a tomar el ecodoppler a nivel mitral para mi función diastólica y el doppler tisular, ¿sí?, a nivel de lo que es ya sea la pared del septum o pared lateral, para ver la relación E'. O sea, E es la onda E de la función diastólica y E' es la función diastólica, pero del doppler tisular. Al hacer esta relación, por ejemplo, aquí lo hicimos a nivel septal, en una tenemos 80 y en el otro tenemos 4. Entonces tenemos 20 milímetros de mercurio, o sea, tiene incremento de la PCP, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una onda E', o sea, menor de 8, tiene muy buena sensibilidad y especificidad. Si tomamos una onda E', 8 a 15, también, perdón, mayor de 15, también, o sea, podemos asegurar que mi paciente tiene incremento de la PCP. Pero si mi paciente está entre 8 y 15, va a ser la zona indeterminada. O sea, no vamos a saber si esos pacientes tienen una PCP alta o una PCP baja. Entonces, dentro del trabajo de Noguel, nos comenta, para saltar este obstáculo, ¿sí?, en que nosotros, si tenemos pacientes con presiones de llenado altas, con fracción de eyección normal, ¿sí?, bueno, si está menos de 8, no hay problema, ya sabemos que es menos de 8. Si es mayor de 15, tampoco. Pero lo que nos interesa es a este nivel, ¿sí?, en donde no sabemos si está elevada o no. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo del volumen de la aurícula izquierda y es menor de 34, la relación AR, onda A, menor de 0, la mayor valsalva, y donde la onda EA a nivel diastólico disminuye 0.5, donde la presión de la arteria sistólica es menos de 30, y donde el tiempo de relajación del ventrículo izquierdo entre la relación del tiempo de la onda E' es mayor de 2, pues es normal. Todo lo contrario será que está elevada, o sea, mayor de 15. Este es en un paciente que tiene fracción de eyección normal. Pero hay pacientes que tienen fracción de eyección deprimida. Entonces ahí lo que se sugiere no es utilizar inmediatamente la relación E', sino lo que es la relación EA, ¿sí?, la que habíamos dicho del flujo diastólico. Entonces, de acuerdo a esa relación de EA, si la tengo menor de 1, va a ser normal. Si es mayor, bueno, una onda mayor de 2, con un tiempo de desaceleración de esa onda menor de 150 milisegundos, va a ser alto. Y si aplico las mismas fórmulas y son normales, ¿sí?, será normal. Si están incrementadas, estará alto, ¿sí? Bueno, ya por último, comentarles la ecocardiografía. Bueno, la ultrasonografía no es únicamente lo que es hacer la ecocardiografía en torno a las ventanas que hemos visto. Actualmente, y por iniciativa de un médico francés intensivista, se inició y creó lo que es la ultrasonografía pulmonar, que es una realidad, ¿sí? Y la ultrasonografía pulmonar, junto con la ecocardiografía, me da más datos. Yo pienso que hay una tromboembolia pulmonar. Le hago una ultrasonografía pulmonar y la sensibilidad de especialidad va a aumentar en forma importante, ¿sí? Pero si aparte yo le hago un ultrasonido vascular, créanme que esa sensibilidad de especialidad para confirmar que es una tromboembolia pulmonar
pues evidentemente se va a incrementar. Pero también podemos utilizar la ultrasonografía a nivel abdominal, lo que es huesos y tejidos, nervio óptico para saber lo que es la presión intracraniana. Yo os invito a leer este tipo de artículos, son muy interesantes, ¿sí? Y lo que es la vía aérea. Bueno, por último, pues invitarlo a los cursos que realizamos. Desde hace 3 años estamos haciendo el diplomado superior universitario de ecocardiografía en medicina crítica. Ya ahorita va la 3ª generación, ya hay 5 egresados, intensivistas, ecocardiografistas, con un diplomado superior universitario que está catalogado como posgrado, se realiza en el Centro Médico ICEMIM, en Toluca. Y también ya tenemos un programa internacional de una red de ultrasonografía que se llama WinFocus, que en este año se hizo y el próximo año espero que se continúe. Cualquier información que no es comercial, pero cualquier información les dejo mi correo para que estén enterados. Bueno, y desde el volcán, pues muchas gracias, Volcán de Toluca.